El español no es fácil, lo sé, pero con estas curiosidades espero que puedas entendernos un poquito mejor. Soy David, profesor de español como lengua extranjera, y hoy te traigo 5 curiosidades gramaticales o culturales del español. Antes de empezar, quiero recordarte que puedes activar los subtítulos en español o en inglés clicando aquí abajo. Y ahora sí, vamos al lío. Uf, David, tengo mucho hambre. Mucha, ¿Qué? que lo correcto es mucha hambre. ¿Qué dices? Pero si es el hambre. Ay, esto es algo que genera confusión y muchos nativos no saben explicar la razón. ¿Por qué una palabra que parece masculina utiliza los adjetivos o el plural en femenino? Palabras como el hambre, el agua o el aula son totalmente femeninas, pero utilizamos el artículo un o el artículo el en masculino. Y esto ocurre por una razón. La primera idea que nos viene a la cabeza es pensar que como el artículo femenino, termina por a y agua, por ejemplo, empieza por a, hay algo raro. Y sí, tiene parte de razón, pero no, porque también hay palabras como la amapola, la autoconfianza o la amistad. La diferencia es que en palabras como agua, águila o aula, la sílaba tónica es la A. Es donde recae la fuerza de nuestra acentuación. Por esta razón se forma una cacofonía, es decir, un sonido repetitivo, desagradable y que puede generar confusión. Y por eso utilizamos el artículo masculino para formar el agua. Por este motivo, las palabras que hemos mencionado anteriormente mantienen el artículo femenino, porque decimos la autoconfianza. La sílaba tónica no es esa primera A. Por tanto, no hay cacofonía, no necesitamos cambiar el género del artículo. Exactamente lo mismo ocurre con palabras como hacha o como hambre, en el ejemplo del principio. Son palabras que no empiezan por A, sino por HA, pero ya sabes que en español la H no tiene sonido y por eso funciona igual. Pero espera, que hay un poco más. ¿Qué pasa entonces con estos ejemplos? Oye, ¿nuestra aula para la clase es la uno? No, es en la misma aula que ayer. Ah, vale. Siempre que sea posible, estas palabras recuperan su artículo femenino. Por eso, en la primera frase del ejemplo, podemos decir nuestra aula, porque nuestra tiene la acentuación en la primera sílaba, en nues, y no afecta a la cacofonía. Lo mismo ocurre en la segunda frase. Como tenemos una palabra entre la y entre aula que ya evita la cacofonía, podemos y debemos usar la de nuevo. ¿Nos bañamos en la piscina? El agua está muy fría. Aquí, como solo tenemos artículo más agua, tenemos que usar el masculino, el. Pero, eso sí, el adjetivo se mantiene en femenino. El agua fría. Mira, David, un águila. No, no, mira las águilas. Hay muchas. En la primera frase ocurre lo mismo. Una águila sonaría desagradable, un poco confuso incluso, y por eso con artículos indefinidos también usamos el masculino, un águila. Y cuando usamos plural, como en la segunda frase del ejemplo, tenemos que volver al artículo femenino, ya que con ese las no se genera el sonido desagradable. Me parece algo muy curioso, y hay hablantes de español que pueden dudar de si deben decir mucha agua o mucho agua, mucha hambre o mucho hambre, pero por norma general lo suelen saber decir de forma correcta. Lo que pasa que obviamente no saben explicar la razón. Aún así, hay algunos errores en los que sí que dudan los nativos y que sí los cometen los nativos. Y eso te lo dejo en este vídeo de aquí. Continuamos con la segunda curiosidad gramatical.
David, ¿vamos a ver el atardecer en el mirador? Vale, me parece un buen plan. Jessie, ¿subimos el vídeo el miércoles a las 12? Sí, creo que es una buena idea. Como has visto en el ejemplo, el adjetivo bueno se convierte en buen, facilitando la pronunciación y agilizando la comunicación. La apócope, esto de acortar algunos adjetivos, solo ocurre cuando el adjetivo va delante y el sustantivo es masculino y singular. He dicho algunos adjetivos porque no ocurre con todos. Algunos de los más comunes son bueno y malo, no tengo un buen día o tengo un mal día, primero y tercero, he quedado en primer lugar o he quedado en tercer lugar, y alguno o ninguno. ¿Tienes algún plan para este fin de semana? No, no tengo ningún plan. Eso sí, es importante que recuerdes lo que he dicho antes. Este acorte de algunos adjetivos solo ocurre cuando escribimos el adjetivo delante del sustantivo. Por eso, un buen libro, un libro bueno, sin acorte. Cuando este sustantivo es masculino, es un buen libro, pero es una buena película. Y cuando es singular, es un buen libro, pero son unos buenos libros. Como ya sabes, la gramática española no puede ser tan sencilla. Por eso faltan dos adjetivos también muy útiles que no he mencionado. Vamos a ver los dos ejemplos. Jessie, ¿subimos el vídeo el miércoles a las 12? Sí, es una gran idea. ¿Y tú qué quieres tomar? Cualquier cosa. Una excepción muy importante es grande, que se acorta siempre que va delante de un sustantivo singular, ya sea masculino o femenino. Como ya sabes, con grande podemos referirnos al tamaño de algo, pero también podemos utilizarlo para referirnos a que algo es valioso, extraordinario, que es ejemplar o que es de alta calidad, sin importar el tamaño. En el ejemplo, hemos dicho una gran idea. No sé qué tamaño tiene la idea. Me refiero a que es algo valioso. También, si decimos que él es un gran hombre o que ella es una gran mujer, nos referimos a que tienen valores, a que son personas ejemplares. Y por último, si decimos que has hecho un gran trabajo, queremos decir que has hecho un trabajo excelente, con dedicación. En definitiva, podemos decir que grande es un adjetivo de tamaño, pero también de admiración. Y en el segundo ejemplo tenemos cualquiera, que también se acorta con cualquier sustantivo, sea masculino o femenino. Por cierto, antes de continuar, quiero decirte que puedes descargar un PDF con errores típicos de estudiantes de español dividido por niveles. Hay errores más básicos, errores más intermedios y errores que confunden incluso a los nativos. Puedes encontrarlo en la descripción de este episodio o en el comentario fijado. Ahora sí, continuamos con la tercera curiosidad. Tengo que reconocer que esto no es nada gramatical, pero es algo muy curioso, muy fácil de aprender y que es muy importante en la cultura española. Le queremos dar las gracias yo, Alejandro y Ricky, por haber estado siempre a nuestro lado y querer en nosotros desde el comienzo de la banda. Sí. Muchas gracias. ¿Y ahora qué quieres? No, es que en español se dice Ricky, Alejandro y yo. Sí, es una cuestión de solo. Pues entonces yo todo lo que he grabado en Nueva York... Sí, está mal, yo, todo está mal, Alejandro No te y Ricky. preocupes, todo el Lo hemos país se visto ha dado todo, cuenta, todo hemos el visto mundo ha todo, hablado está al todo mal. respecto, Es malo. pero es cosa. Uno se dice el último. Probablemente ya conoces a Laura Pausini, una cantante italiana que tiene muchísimas canciones en español y que ha protagonizado varios momentos graciosos como este mientras hablaba español. En España se dice el burro delante para que no se espante, y con esta expresión u otras similares se corrige de forma irónica, de forma divertida, a la persona que se menciona primero a sí misma. Se considera de mala educación o poco elegante mencionarse primero, pero esto no quiere decir que sea incorrecto gramaticalmente.
es igual de correcto decir tú y yo que yo y tú. Pero como has visto en el ejemplo, culturalmente no es lo mismo. Esta norma de cortesía está muy arraigada a la cultura española. De hecho, nos suena más raro escuchar a alguien decir yo y mis amigos, aunque gramaticalmente es correcto, que escuchar son las una. Y eso sí que es un error gramatical, aunque muchos nativos lo digan todo el tiempo. Aunque hay un caso en el que sí que podemos usar el yo delante. Por ejemplo, estás con amigos o con familiares y hacéis una carrera. Entonces puedes decir, hemos quedado yo, mi padre y mi hermana, porque se entiende que estás indicando el orden. Continuamos con la curiosidad número 4. David, ¿cómo se llaman tus hermanos? Son Javier e Irene. ¿Quieres vino u otra cosa? Vino está bien. Aquí ocurre algo parecido a la primera curiosidad. Se evita la cacofonía, es decir, el sonido repetitivo, desagradable, que puede generar confusión. Empezamos con el primer ejemplo. I o E. Los nombres de mis hermanos pueden ser Irene y Javier o Javier e Irene. Como Irene empieza por I, si decimos y Irene, puede sonar un poco raro o incluso confuso, y por eso utilizamos la E. Al igual que en la primera curiosidad, si tenemos una palabra que empieza por HI, hijo, hija, también tenemos que escribir una E, porque el sonido es el mismo. Ellas son madre e hija, por ejemplo. Y también, igual que antes, si tenemos una palabra entre ambas, ya no hay cacofonía, ya no hay problema. Podemos decir es una madre y su hija, aunque hay una pequeña excepción. Si la palabra comienza por el diptongo ia, io, ie, entonces mantenemos la i. Agua y hielo, madera y hierro. Este diptongo que une ambas vocales crea un sonido compuesto que hace que se distinga de i. Por eso no necesitamos la e. En el segundo ejemplo, o u, ocurre exactamente lo mismo, tanto con o, uno u otro, como con ho, ayer u hoy, o mujer u hombre. Eso sí, tenemos palabras como hobby o Sherlock Holmes, donde la H sí que suena, porque son extranjerismos o nombres o apellidos extranjeros y respetamos la pronunciación. Por eso sí podemos decir, oye, ¿esto lo haces por trabajo o hobby? Y pasamos a la última curiosidad. Que teníamos que sacar nuestro mayor defecto. Yo no tengo defectos. Iba a decir lo mismo. Mira, que ustedes no tenéis Oye, defectos. gira cuando quiera, ¿eh? Gira cuando quiera. Que ustedes no tenéis defectos. Yo no tengo Que defectos. ustedes no tenéis defectos. ¡Habló! Vuestro mayor defecto, desde mi punto de vista, es que estáis todo el día con el teléfono. Los tres. Pero tú también. Los Por tres. favor. Para terminar con el vídeo, no podía faltar una curiosidad de mi tierra, de Jerez de la Frontera. Este ejemplo lo he sacado de A3 Media, del programa El Capitán en Japón. Es la familia de Joaquín, un exfutbolista conocidísimo en España, que nació en el puerto de Santa María, en Cádiz, y su mujer, Susana, que nació en Sevilla. Porque esto es un fenómeno muy curioso que ocurre en Andalucía, pero no en toda la comunidad, sino principalmente en Cádiz, Sevilla y Huelva. De hecho, cuando me mudé por primera vez a Granada, la gente me miraba un poco raro porque utilizaba este ustedes. Y esto ya lo expliqué en el vídeo sobre el andaluz, que lo podéis encontrar en mi canal de YouTube. Como ya sabes, ustedes es la forma formal de la segunda persona del plural, pero aquí lo usamos de forma coloquial, como una forma de hablar, y no por formalidad. Además, si te has fijado, cometemos un error gramatical. Usamos ustedes, pero mantenemos la conjugación de vosotros. Lo correcto sería ¿vosotros venís? ¿O ustedes vienen? Pero en ningún caso lo que nosotros decimos. ¿Ustedes venís? Y esto ocurre
porque lo utilizamos en un lenguaje coloquial. Para nada lo hacemos por formalidad. Lo utilizamos con amigos, con familiares, en cualquier momento. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de verdad que te haya parecido interesante y que hayas aprendido algo nuevo. No olvides suscribirte y dejarnos algún like. Para ti es un gesto muy pequeño, pero a nosotros nos ayuda muchísimo.